Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre y nacer? ¿Puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Amigo y hermano, esa palabra me registra que un hombre tenía una conversación con Jesucristo. Y ese hombre, aunque lo podemos ver así en la palabra, lo registra. Tal vez este hombre, antes de conocer a Jesucristo, tenía la inquietud de la vida eterna. Aleluya. Tenía la inquietud que tal vez había un lugar en la vida eterna. Tal vez usted también en esta noche o en algún día, no sé si ya pasó o va a pasar, va a tener la inquietud de decir, de pensar qué va a ser de su alma si parte, qué hay en el más allá. Déjame decirte que la Biblia dice que hay dos lugares, el infierno y el cielo. Aleluya. Hay dos lugares y la Biblia dice, y Jesús le decía a este hombre que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Y usted me preguntará, como le preguntó Nicodemo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nacer de nuevo es cambiar su vida. Nacer de nuevo es permitir que lo viejo muera en su vida y venga algo nuevo en su vida. ¿Y cómo puede ser eso? Venir a Cristo, porque el que viene a Cristo, las cosas nuevas son para tu vida. Una vez yo, antes de conocer a Cristo, yo era una mujer amargada, yo era una mujer que quise quitarme la vida 2 veces, tomé veneno 2 veces porque me sentía afligida, tomé veneno 2 veces porque me sentía amargada. No había una comunión con mis padres ni con nadie. Tenía yo 15 años cuando el diablo me metió la idea de quitarme la vida, porque para mí no había nada. La juventud, en esa edad de 15 años, el enemigo le persigue en su falencia, en sus soledades, en los problemas en su hogar, en los problemas conyugales. Pero déjame decirte, joven, que cuando Dios permitió que yo lo conociera de Cristo, yo pude entender que ese vacío solamente Jesucristo lo podía llenar. Y ahí donde entendí que cuando el enemigo me metió la idea de quitarme la vida, era que el enemigo quería quedarse con mi alma, pero hubo alguien que peleó por mí. Esta noche quiero decirte que tú has pasado por peligro. La muerte te ha asediado a través de las balas, a través de los enemigos ocultos, a través de la hechicería, a través de enfermedades, del cáncer. Cuánta cosa el enemigo ha puesto en tu vida. Y si tú estás vivo y si tú estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Jesucristo quiere darte una oportunidad, como una vez me la dio a mí. Aleluya. Una vez yo quise quitarme la vida y Jesús me rescató de las manos de la muerte. Y hoy Dios también quiere rescatarte a ti. No sé en qué condición te encuentras, si en la droga, aleluya, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la idolatría o en la hechicería. Jesucristo puede salvar, Jesucristo puede rescatar tu vida, así como una vez me rescató la vida mía de caer al infierno, porque todo aquel que le quita la vida de otro se va para el infierno, porque los sicarios, los hechiceros no irán al reino de los cielos, y aquel que se quite la vida tampoco se irá al reino de los cielos, porque el único que tiene el derecho de quitarse la vida, de quitarle la vida al ser humano es Dios. Aleluya. Pero partamos allí, no es tanto de cómo vamos a morir, sino cómo nos vamos a ir a la eternidad. Hay muchos que se preguntan, aleluya, que con un rezo, con una oración después de que tú mueras, te van a sacar. No, amigo, yo les voy a contar un testimonio. Yo una vez tuve una muerte clínica. Yo era cristiana, evangélica, tenía 1 año de convertida y yo no creía sino en el cielo. Y cuando Jesucristo me dio la oportunidad de conocer el infierno, ahí donde vine a saber que solamente hay 2 lugares, aleluya,
donde el hombre está destinado para ir al infierno, donde el hombre está destinado para ir al cielo. Y esto no es cuento mío, eso lo registra la Biblia, la palabra de Dios, aleluya. Y déjame decirte, amigo y hermano, que cuando yo llegué allí al Evangelio y entregué mi vida a Jesucristo, para mí todo cambió. Para mí todo cambió, porque que cuando Cristo llega a un hogar, cuando Cristo llega a una vida, todo tiene que cambiar. Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí hechas son nuevas todas. Si usted quiere que su vida sea nueva, si usted quiere cambiar esa situación, tal vez mamá, amiga, usted que me escucha allí, sus hijos están en la droga, en la prostitución, en el sicariato. Tal vez, hijo, joven, usted que está allí, la comunión con tu padre no es la mejor, aleluya. Y el enemigo te ha puesto en tu corazón que te metas a la prostitución, al sicariato, a la droga, o que te quiten la vida. Hoy el Señor puede hacer algo en tu vida, amigo. Hoy, joven, el Señor puede hacer algo en tu vida. No le prestes atención a las tinieblas. Ábrele el corazón a Cristo. Y hoy Jesucristo ha permitido que traigamos este mensaje para salvación y vida eterna. Amigos, si usted se pone a mirar allí en el internet, como los mares ha destruido islas, como los mares ha destruido naciones. Y déjame decirte que este principio de dolores, porque vendrá tanta hambre sobre la tierra, que la mujer que está embarazada, cuando dé a luz a su hijo, se lo comerá, porque no habrá comida. Eso lo habla el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 56 y 57. Dice que habrá tanta hambre en la tierra que sus esposos pelearán sus hijos para comérselos. Los vecinos cambiarán los hijos los unos a los otros para no comerse sus propios hijos. Déjame decirte que la tierra gime. Estamos en principio de dolores. Mire como en la televisión, hombres violando niños, padres violando niñas de 2 años, de 2 meses, perdón, su propio padre, aleluya. ¿Usted no cree que la maldad se ha incrementado? ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y cuando Cristo se esté cada día acercando más por su pueblo, más violencia habrá. Dice el Salmo 91, caerán 1000 y 10.000. O sea que la violencia se incrementará, aleluya. ¿Y quién te puede librar a ti de todas estas cosas? Solamente Jesucristo, amigo y hermano. Y si en esta cuadra hay alguien que está apartado, hay alguien que conoció de Cristo y se apartó, hoy es la oportunidad, porque puede ser el último llamado que Dios te está dando a ti. Puede ser la última oportunidad que Jesucristo te esté dando, aleluya. O tal vez, amiga, tal vez tu esposo, la relación con tu esposo no es la mejor. Tal vez tu esposo te abandonó. Tal vez eres víctima del adulterio y tu esposo te ha dejado, o tu esposo te engaña. Déjame decirte que hoy la respuesta está en tu hogar, está a la puerta de tu vida. Jesucristo puede quitar el adulterio de tu hogar, aleluya. Amigo, a mí hace 30 años aproximadamente me hablaron de Jesucristo. Y entregué mi vida al Señor desde la juventud y no me arrepiento. Y he podido ver que aquellos jóvenes y jovencitas que una vez caminaron conmigo, la mayoría se están muertos y lamentablemente pasaron a una eternidad sin Jesucristo. Hoy el Señor te llama, hoy el Señor te dice, escúchame, escucha a María, escucha a Berta, escucha a Cecilia. Hoy he venido a tu casa, hoy he venido para decirte, aún hay esperanza para esos hijos que están en la droga. Hay una esperanza, hijo, para que tus padres se arreglen la comunión contigo, cambien contigo, hijos, porque sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen falencia con su hogar.